Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color. Hola, bienvenidos un domingo más. Hoy toca un día súper productivo, limpiar, organizar y dejar la casa a punto. Así que vamos a ello porque tengo mucho que hacer por delante. I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun. Hoy empezamos el día con un montón de cosas por hacer, así que lo primero de todo va a ser poner una lavadora. En verdad, tengo que poner dos, pero esta primera va a ser solamente de ropa de trabajo, aparte de que ya no me entraba nada más, así que la ropa interior y las toallas las voy a dejar para después. So high, 'cause I've been down, down, down. I've been down. En cuanto ya la tengo puesta, me pongo directamente con los cacharros del fregadero. Me gusta primero enjabonar bien todo y ya luego pues ir aclarando. Lo voy dejando en el escurridor negro, que por cierto, ya he pedido en Temu el escurridor ese que os comenté el otro día, así que a ver si me llega pronto porque tengo unas ganas de quitar este del medio que no os podéis ni imaginar. También he pedido, que no os lo he dicho, 2 paquetes de estropajos de estos de la carita feliz, obviamente la imitación, pero los comentarios tenían muy buenas críticas de que se parecían mucho al original, así que los probaré cuando me lleguen y si me gusta pues os lo diré, para las que lo usáis también, pues que sepáis. Cuando ya lo tengo todo limpio, lo seco con una bayeta de microfibra y lo voy a ir guardando para ir despejando la encimera porque la quiero limpiar toda. Voy a despejar todo lo que tengo en este lado de la cocina y voy a limpiar bien toda la encimera y el frontal. Voy a utilizar esta vez la crema de Pink Stuff, que me gusta muchísimo, junto con un poquito de Fairy en el estropajo para que haga así bien de espumita. Y voy a ir frotando bien por todos los lados para quitar toda la suciedad, porque al final siempre hay grasa. Y después pues voy a aclarar con la bayeta húmeda para que no quede ningún resto de producto. A ver si me pongo un día de estos también con la limpieza a fondo de la cocina, que la verdad es que ya necesita un buen repaso a fondo, en plan de armarios por dentro, por fuera, azulejos, porque es que además en unas semanas nos vamos de viaje la Gordillo. Y aparte de tener una lista de pendientes enorme, pues me estoy intentando organizar un poco mejor para dejaros contenido ya grabado, porque es que si no luego vuelvo y me saturo si tengo todo por hacer. Hago exactamente lo mismo en toda la encimera, solo que voy como por partes porque me apaño mucho mejor así. De normal me gusta ir limpiando a la vez que voy secando con otra bayeta, pero hoy la verdad que estaba pensando en todo lo que tenía que hacer y en todo lo que tenía que grabar, que se me ha olvidado por completo.
Este lado de la encimera lo tengo listo, así que vuelvo a colocar todo en su sitio. Tanto esta zona como la de la izquierda no suelen mancharse apenas, pero siempre quedan así como miguitas encima y me da toque verlas. Entonces, ya que me pongo a limpiar, pues lo limpio todo. A no ser que sea un repaso así diario rápido, por lo general siempre me gusta retirar todo y limpiar bien. Yeah, 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 yeah. I'm sorry for what I have put you through. I still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. You can say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you tight. So I'm here tonight, and I'm giving us one last chance, 'cause I don't wanna lose what we. Una vez que voy poniendo los electrodomésticos estos pequeños, aprovecho para repasarlos con la bayeta húmeda y luego con la verde pues voy secando para que se quiten todas las huellitas. Love you better, yeah, yeah. Love you better, oh, love you better, love you better. Lately I've been feeling some type of way. Me paso al fregadero porque para mí limpiar la cocina y no darle un repaso al fregadero es como no limpiarla del todo. Como me quedaba algo de producto en el estropajo, pues lo voy a aprovechar y le voy a dar con esto, pero me encanta normalmente usar el cepillo ese amarillo que veis ahí porque me parece muchísimo más cómodo. Say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you tight. So I'm here tonight, and I'm giving us one last chance, 'cause I don't wanna lose what we had. I'm not feeling right, and I'm tired of this loneliness. Let me prove it, 'cause I swear I will. Love you better, yeah. Voy a limpiar así un poco por encima también la mesa, que no estaba sucia, pero me pasa lo mismo que con la encimera. Para mí es primordial y siempre termino pasando la bayeta por todos los lados. You better, Ahora voy a llenar el barreño con agua calentita y le voy a echar 2 taponcitos del multiuso DisiClean. Es el mismo que uso para el fregasuelos, pero como es multisuperficies, pues sirve para todo, la verdad. Porque hoy mi idea es limpiar todas las puertas de la casa, que son de esas cosas que no se hacen a menudo, pero que obviamente pues cada cierto tiempo hay que ponerse con ello y hoy ya me tocaba. Pero es que en verdad hoy he empezado el día diciendo, va, hoy hago solamente 2 cositas, ¿sabéis? Y de repente pues he acabado aquí metida en una limpieza profunda sin quererlo. La verdad que yo hoy pensaba hacerlo justo y mirad, al final aquí estoy, liada con las puertas de toda la casa. even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even. Me he dejado el cubo a mano para ir aclarando la bayeta porque es que, madre mía, el agua salía súper oscura y eso que a simple vista las puertas no parecían sucias, pero ya sabéis, cuando pasas la bayeta te das cuenta de la realidad. He tenido que ir cambiando el agua pues cada poquito tiempo porque salía bastante sucia. Además es que estas puertas tienen relieves y se queda todo el polvo ahí metido, así que me he tenido que ayudar con la punta de un cuchillito, que a ver si me compro también unos cepillitos pequeños porque me hacen falta para estas cositas, porque es que al final no llego bien a todas las esquinas. I got no place to be other than right here.
Y para finalizar en la cocina paso la aspiradora fregadora, que este aparato me da la vida, lo hago todo enseguida, así que en un momentito tengo el suelo perfecto, para el día a día es una salvación total. El otro día una de vosotras me preguntó por Instagram que cómo me organizo la semana para no agobiarme con las tareas, y la verdad es que no tenemos un plan fijo como tal en casa, vamos viendo lo que más falta hace y según como tengamos el día lo vamos haciendo. Hay días que nos cunde un montón, como por ejemplo hoy, y otros que no hacemos absolutamente nada. Y ya está, tampoco pasa nada, o sea, es que no somos máquinas. También estamos intentando acostumbrarnos a hacer pequeñas cosas cada día para no dejarlo todo acumulado, porque cuando se deja, luego ya sabéis, toca la limpieza a fondo y una acaba reventada. Pero bueno, que poquito a poco, chicas. Just come back to bed. Oh, just come back to bed. Better say something that will change my mind. Gotta give me something, 'cause I'm not blind. And I don't know how to enjoy it. Every time you tell me it's not there, I suppose that we won't stand a chance. We won't stand a chance. La primera lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar toda la ropa al cesto. Hoy la voy a colgar fuera en la terraza porque hacía airecito y un poquito de sol, así que voy a aprovechar este rato para que se aire un poquitillo. Aunque ya después sí que es cierto que daban lluvias, pero bueno, todo este rato que pueda aprovechar mientras hace el sol, pues que se aire fuera. That will blow my mind. If I have learned one thing, it's wasting time. Aquí estoy aprovechando a poner la segunda tanda de colada que no os lo había dicho, así mientras se va lavando pues yo sigo con el resto de la casa. It's not there. I suppose that we won't stand a chance. I love how you read my mind when I'm lying. I'm trying to be right the whole time. You don't fight it. I try it. I love how you read my mind when I'm lying. I'm trying to be right the whole time. You don't fight it. I try it. Y mientras sigo limpiando todo esto, quiero aprovechar para preguntaros una cosilla. ¿Qué os gustaría ver en los próximos vídeos? Dejadme ideas en comentarios, que así también me inspiro un poquito. Y las que más me encajen, pues las voy metiendo en próximos vídeos, que al final pues también estos vídeos los hago para vosotras. Además, estoy pensando en grabar un preguntas y respuestas mientras limpio, que creo que puede estar guay, así hacemos el vídeo así como más entretenido y os cuento pues cositas. No sé si os gustará este tipo de formato, ya me decís en comentarios, a ver, y si veo que os gusta, pues me vais dejando preguntitas, me las voy apuntando y ya grabaré el vídeo. Of you playing with my mind. I'm so tired and never know it. Estoy quitando también el polvo a los dos zapateros, que ya sabéis que estas cosas cuando te pones es mejor hacerlas todas del tirón, que si no al final se quedan pendientes y luego da mucha más pereza. The night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. 'Cause I can't wait for you forever.
Sigo con las puertas del pasillo, como veis, que la de los baños solo he grabado la parte de fuera porque son baños súper pequeños y dentro no tengo prácticamente hueco ni para meter el trípode, así que es imposible grabar dentro con la puerta cerrada. Y la puerta de la segunda habitación, lo mismo, esa no la grabo todavía porque estamos haciendo unos cambios y no quiero que se vea aún. Todavía sigue siendo la habitación del pánico, así que algún día os la enseñaré cuando ya esté algo decente, pero hoy no es el día. Sometimes you don't show it enough. And I wish you could open up and take my worry and make it stop. 'Cause I can't. ¿Veis ese trocito de pared en blanco a la izquierda? No sé si poner un cuadro, algo que cuelgue como en la de la pared de enfrente. No lo sé, chicas, lo noto súper vacío y necesito sí o sí poner algo urgentemente porque es que cada vez que lo veo tan vacío todo, no sé, es que no me gusta nada. ¿Qué me recomendáis vosotras? Termino ya todo el pasillo aspirando y fregando. Me gusta hacerlo así, por zonas, por habitaciones, porque de esta forma voy tachando y me da la sensación como que llevo más hecho. Voy para la habitación y lo primero que hago es quitar el polvo. La cama ya estaba hecha. La dejó la gordilista antes, así que aquí tengo bastante menos faena por hacer. Y mientras quito el polvo de las mesillas, ¿vosotras sois de tener muchas cosas en la mesilla como yo o más bien minimalista como la gordi? Porque yo de verdad que lo intento, pero al final siempre termino que sí con la botella de agua, con la crema hidratante, el móvil, la pinza del pelo. Vamos, un bodegón. I've been tracking time Muebles listos, así que termino por aquí dándole un buen repaso al suelo. that you wanted. I know time flies, you moved on, yeah, I got it. But I'm still here wondering if you've been honest. 'Cause baby, what we had in our hearts was the rawest. I know I shouldn't call, but I can't help but falling. 'Cause baby, No me olvido tampoco de la puerta del baño de nuestra habitación, le doy un repasito rápido con la bayeta y así ya dejo esta zona totalmente finiquitada. can we at least talk now? I guess La lavadora ya me estaba reclamando, así que voy a colgar esta segunda tanda de ropa. Y nada, misma rutina, saco todo al cesto, lo llevo a la terraza y lo voy colocando como buenamente puedo. 'cause baby, you've changed me, I know right now. 'Cause now I am better in days somehow. I don't know if I'm lost, but can we at least talk now? 'Cause baby, you've changed me, I know right now. 'Cause now I am better in days somehow. I don't know if I'm lost, but can we at least talk now? Can we at least ¿Podemos hablar del suplicio que es colgar y doblar la ropa interior? Es como que nunca termina, ¿sabéis? O sea, siempre lo dejo para el final del todo porque es lo que más pereza me da hacer. Cause baby, you changed me,
Sigo por el salón, que aquí solo me quedaba la puerta y darle un repaso al suelo. Lo demás ya estaba todo hecho. Y tengo que decirlo, qué tranquilidad cuando la persona con la que compartes casa también colabora sin que tú se lo tengas que decir. La Gordi, aunque sepa que tengo que grabar vídeo, siempre intenta quitarme carga. O sea, siempre me dice que no es justo que lo haga yo todo solamente porque tenga que grabar un vídeo. Así que esas pequeñas cosillas pues hacen que todo sea mucho más llevadero y se lo agradezco enormemente. Baby, I am born to run, and I don't belong to anyone. I let you in close for one night. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, casa lista, yo también, y ahora toca descansar un poquito que nos lo hemos ganado. Ojalá este vídeo os haya motivado, os haya gustado y que os haya entretenido. Gracias por acompañarme otro día más y nos vemos el domingo que viene por aquí. Un besito, chao.